Así que bienvenidos a esta parte de la bioquímica y vamos a intentar aprender, por tanto, todo lo posible de ella. Vamos a empezar con una molécula que seguramente os suene, que es una de las moléculas que se relaciona principalmente con la vida, y empezamos por el tema del agua. El agua es una molécula y una sustancia absolutamente maravillosa y es muy abundante en todos los seres vivos porque es el principio prácticamente de la vida. Esto se debe a que es el componente más abundante de hecho de la materia viva, según se estima, entre un 50 y un 95% del peso de cualquier ser vivo, así como media. De hecho, creo que en el ser humano es un 70-80% de nuestro organismo es agua. O sea que fijaos cuánto somos de agua, por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos. Hay que decir que el agua tiene una serie de características muy interesantes que vamos a ir mencionando ahora. Y la primera que os quiero comentar es que es el disolvente general de la materia viva. Seguro que cuando os hacéis un café, pues soléis echar un poco de leche y echáis también azúcar y eso se disuelve, ¿verdad? Bien, pues la leche en realidad también es uno de los componentes muy ricos en agua, entonces es muy fácil disolver cualquier cosa en agua, es el disolvente universal por excelencia. Hay relativamente pocas cosas que no se puedan disolver en el agua y suelen ser aquellas que son liposolubles, pero en general la mayoría de las cosas. Y por supuesto hay que destacar que el agua, como una de las propiedades antes de hablar de su estructura más importantes que tiene, es que todos los organismos que, como he dicho, tenemos entre un 50 y un 95% del peso que es agua. Como os podréis imaginar, eso se puede traducir o se puede decir que significa que todos los organismos requieren agua más que cualquier otra sustancia para mantener las funciones. Y esto es muy importante para que entendáis por qué es tan vital beber agua. Beber agua, de hecho, es algo con lo que no podemos pasarnos más de un día o dos, creo recordar, sin beber agua. Sin embargo, sin comer podemos llegar a alcanzar hasta la cifra de 5 a 7 días sin comer. Pero sin beber es imposible, o sea, sin tener agua en el cuerpo es imposible. Por eso también muchas veces cuando os ponéis malitos, lo más importante es que os metan suero glicosilado porque tiene azúcar y suele ser mejor, ¿vale? Pero la idea de meterte suero es precisamente para que no te deshidrates, ese es el principal fin. Que tú comas o no es algo que te puede ayudar evidentemente y que es muy necesario, pero no es más vital que el agua y esto es muy importante tenerlo claro. Bien, dicho eso, hay que decir que la estructura del agua es precisamente lo que la confiere tantísimas propiedades. La primera de todas esas es que las moléculas de agua se componen de una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Bien, pues estos no solamente son particulares por la estructura en sí, sino porque tienen carga neutra nula y un tamaño que les hace que sean más grandes que los enlaces de carbono-carbono, que suelen ser los enlaces después del agua, que son fundamentales para formar a cualquier organismo vivo, y esto implica que el enlace de puente de hidrógeno con el oxígeno sea el que se presenta de forma muy débil, pero a la vez lo suficientemente fuerte para que no sea hacer pin y romperse, ¿vale? Es un poco débil, digamos, dentro de los enlaces, ya veremos que hay una variedad importante, pero sí que es verdad que es muy interesante que sea relativamente débil ese enlace permite que el agua sea una molécula dinámica, cooperativa y que pueda tener, por tanto, incluso la facilidad de coger más hidrógenos o menos y esto nos hace que tenga también una capacidad, por lo que digo, de adaptación que la facilita ser ese gran disolvente que hemos dicho que es general. Otra de las cosas interesantes que vamos a ir viendo, aparte de la molécula y la estructura del agua, que es bastante buena en cuanto a saber que dentro del ángulo que forman los dos hidrógenos necesitan una separación distintiva que hace también que favorezca a las propiedades que ahora iremos viendo. Bien, pues vamos a empezar con las propiedades del agua y primero os quiero decir que son varias, así que las vamos a ir viendo poco a poco.
La primera de todas es que el agua es líquida con altas temperaturas comparada con otras moléculas. Otras moléculas son bastante más fáciles de romper que el agua, sin embargo, habréis hervido seguro agua alguna vez en vuestra vida para haceros unos macarrones o para lo que sea, y os habréis dado cuenta de que tarda un poquito aquello en entrar a romper el calor. Y eso es debido precisamente a que el agua en estado líquido, ojo, cuidado, que es lo que he dicho, agua es líquida con altas temperaturas, es decir, el agua necesita unos 20-25 grados para estar fácil en estado líquido, o sea, hay que tener una cierta temperatura, no nos vale cualquier cosa. El agua sólida es menos densa que la líquida, evidentemente, lo que facilita que flote y por ello pueda haber vida por debajo en el caso de los polos. Seguro que habéis visto el típico momento de por qué un animal está por debajo del hielo. Bueno, pues porque aunque el agua de encima está congelada y son capas de hielo, el agua sólida, como digo, es menos densa, entonces lo que hace es flotar por encima de la líquida. Esto también lo veis muy bien cuando os echáis, por ejemplo, un vaso de agua y echáis un hielo. El hielo flota porque es agua líquida, pero en estado sólido. De manera que como el agua está en estado sólido en el hielo y líquida en tu vaso, pues evidentemente una tiene menos densidad, que es una propiedad física básica, y por eso una flota y la otra no. ¿Qué ocurre, por ejemplo, como os decía antes, cuando el agua es líquida a altas temperaturas, porque necesita 20-25 grados, pero os ponía el ejemplo de que si la hervíamos tarda un poco en hervir? Ya, tarda un poco en hervir, pero enseguida tenemos vapor de agua, ¿verdad? Que es el otro estado, el gaseoso. Y eso también es una importante cualidad del agua. Tiene las tres formas, estado líquido, gaseoso y sólido, que en principio se cumple en prácticamente todos los componentes moleculares, pero no todos tienen los tres estados, así que es una particularidad muy interesante del agua. La unión de los puentes de hidrógeno produce unas características concretas, que es que produce una cohesión suficientemente grande como para que se puedan unir distintas moléculas de agua, pero también esto produce que haya una tensión superficial. Por eso veréis que hay animales que pueden precisamente andar por encima del agua a una determinada velocidad, por supuesto. También hay que tener en cuenta que se resiste el agua a muchas temperaturas y, por tanto, la propiedad cooperativa, como decíamos antes, de los puentes de hidrógeno permite ese cambio de los tres estados, líquido, sólido y gaseoso, porque la molécula es cooperativa como para llegar a producir distintos estados de manera muy versátil. Así como el enlace que decíamos que era un poco débil y también lo facilita. Presentan alto calor específico porque absorben mucho calor sin variar mucho en su propia temperatura. Esto es un poco confuso en algunos casos, pero para que os hagáis una idea, el agua necesita absorber mucho calor, por ejemplo, cuando está en el océano y recibe todo el calor de la radiación solar, porque allí no hay nada que lo proteja, todo el sol les está dando. Pero curiosamente la temperatura del propio agua, quitando la primera capa más superficial, el resto se mantiene bastante constante, es muy curioso y en cuanto no le da el sol baja bastante la temperatura. Esto lo podréis ver en los océanos si os cotilláis cualquier artículo o cualquier cosa hablando de océanos y de la temperatura de ellos, se nota muchísimo. También hay que decir que el elevado calor de vaporización, que esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que os decía de la olla que ponemos a calentar para los macarrones, es un gran termorregulador porque se evapora y se enfría. El agua puede enfriarse sin ningún problema, como hemos visto, y se puede convertir en hielo, pero también puede calentarse hasta el punto de evaporarse y volver otra vez a producirse como agua. Y eso es algo maravilloso. El ciclo del agua es fundamental también para la vida. Ya hablaremos de él en otro momento. La alta conductividad térmica que presenta por tanto el agua, precisamente porque mantiene bastante bien el calor y porque luego evidentemente también lo absorbe, pues es otra de las particularidades más importantes que tiene. Y el agua, que también es un disolvente universal, como hemos dicho anteriormente, de solutos cargados debido a su polaridad como molécula, porque tiene un polo positivo y un polo negativo, como hemos visto en su estructura, también la hace tener que los compuestos iónicos o sales se disocien muy fácilmente en ella. Como decía, es un disolvente muy fácil de emplear.
El agua forma puentes de hidrógeno con otros compuestos también polares, pudiendo ser neutros, como es el caso del azúcar, lo que os comentaba, echáis unas cucharadas de azúcar en la leche y se puede disolver, pero también en el propio agua, y de hecho se suele disolver prácticamente enteras. O iónicas, por ejemplo, cuando se trata de proteínas. Eso ya es un ejemplo un poco más difícil de encontrar, pero creedme que eso es así. Los puentes de hidrógeno de importancia biológica son principalmente que precisamente el agua, como decíamos antes, tiene la particularidad de rechazar los compuestos no polares o hidrófobos y generar, por tanto, interacciones hidrofóbicas en el sentido de no mezclarse con el aceite. Pero, desde luego, la importancia biológica que tiene el que sea un disolvente tan bueno es que a nivel bioquímico, como os podéis imaginar, dentro de cada organismo es fundamental tener una molécula como el agua que sea capaz de llegar y romper moléculas mucho más grandes. Y eso permite que al final un filete que tú tienes con muchísimas proteínas, que son cadenas y cadenas, se pueda ir rompiendo hasta los compuestos más sencillos, que son los aminoácidos. O lo mismo ocurriría con los hidratos de carbono, que al final se acabarán rompiendo hasta convertirse en monosacáridos y en disacáridos que sean mucho más fáciles, ¿vale? Es ir simplificando las moléculas para dejarlas en lo más sencillo y poder asimilarlas por el propio cuerpo. Bien, pues aparte de eso tenemos que decir que el agua es una molécula que presenta facilidad para generar enlaces polares y solubles como los de oxígeno e hidrógeno, apolares o no solubles cuando no hay el enlace hidroxilo o OH, y las anfipáticas que presentan una región polar y una región no polar, de manera que una parte sí va a poder interactuar y la otra no con el agua. Esto ya lo iremos viendo, como digo, en cada caso, pero también es muy importante que el agua tiene cuanto más orden, menos sustancias apolares hay. Es decir, mientras que las sustancias apolares sí que aumentan, aumenta normalmente con ellas también la entropía. La parte polar, sin embargo, mantiene el orden. El agua tiene una estructura que puede tener orden, si no, no se podría convertir en un hielo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que el agua presenta puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas y las interacciones de Van der Waals, que es cuando dos átomos son muy próximos y pueden incluso interactuar formando puentes de hidrógeno entre sí, entre las distintas moléculas de agua, generando ese orden y provocando que haya distintas conversiones del agua líquido al agua sólido, por ejemplo. La liberación del agua ordenada favorece la formación, por tanto, del complejo, por ejemplo, que ya hablaremos más adelante, enzima y sustrato, porque aumenta normalmente las condiciones de la entropía que veíamos de la energía libre de Gibbs y que por ende va a aumentar la energía libre de Gibbs para que la reacción sea más espontánea. Así que no podemos olvidar que la mayoría de las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo necesitan del disolvente del agua, que actúan como reactivo de las reacciones de condensación e hidrólisis y que hay una baja capacidad de ionización que se transfiere al final por esos hidrógenos que se quedan en la molécula de agua y los electrones que acabarán haciendo que haya sustancias que pueden adquirir más hidrógenos, lo cual haría que sean sustancias hidromias que se dicen ácidas o que presentan un H3 o más, mientras que hay otras que van a presentar menos hidrógenos, de manera que sean sustancias hidróxidas o más básicas y van a presentar menos grupos H3 o más en su formación. Los cambios en las concentraciones de ambos acaban afectando drásticamente a los organismos. En principio nosotros nos movemos siempre en muchos procesos de tipo ácido-base y en oxidaciones y en reducciones de distintas sustancias para mantener nuestros metabolismos activos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis,
Nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.